Vamos a ponernos de pie para invitar al Espíritu Santo que tome el control de este servicio, que realmente sea de bendición a todos los que nos están monitorizando en Face. Bendecimos a todos los que nos escuchan. Sabemos que este canal es un canal de bendición. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, de venir, de reunirnos aquí en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para hallar misericordia en el oportuno momento, Señor. Y aquí estamos, Padre Santo, para escuchar, Señor, su palabra. El mensaje que usted ha puesto en mi corazón, Señor, para bendecir a su pueblo y aún a todos los que nos están siguiendo. Bendecimos a San José, California, al tío Ramiro, Juanito Mesa y a todos los que nos están empezando a ver. Ya saben que es la hora del sermón. Bendecimos sus vidas, sus familias, y creemos que esta palabra que va a ser expuesta no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual es enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar el lugar y pueden sentarse. Vamos a dar unos mensajes así rapidito. La hermana estaba pidiendo oración. Al final de esto vamos a hacer una oración por Trinidad García, que se encuentra enferma, y voy a dar un mensaje también, un anuncio el sábado. Primeramente Dios, si no viene antes, están invitados todos allá en Salinas, en la congregación de Salinas. Vamos a tener el cumpleaños de mi hija, la más pequeña, y pues va a haber tacos ahí. Vamos a poner un taquero, y cumple 2 años. Todos están bienvenidos los que quieran ir para allá. Vamos a tener ahí en la iglesia una convivencia donde vamos a convivir todos, como dice la palabra. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Bueno, son los anuncios. Al final vamos a orar por Trinidad García, que el Señor extienda su mano poderosa de milagros, porque Dios hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Todavía no se han acortado realmente esos milagros que Dios hace cada día. Uno de ellos es ver el sol, que no amanecimos muertos, ver realmente que no nos pasó accidentes, como dice su escritura. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Cada mañana el Señor tiene nuevas cosas para cada uno. Siempre el Señor nos sorprende, porque pasan cosas positivas a todos aquellos que realmente están buscando al Señor con un corazón contrito y humillado. Dios te sorprende, te arrima personas temerosas, personas que te van a bendecir, que tú les vas a bendecir. Así opera Dios. Milagro que hace, los papeles que se están arreglando con la vida de mi hermano José. Dios tiene cosas grandes cada mañana para nosotros. Es el pan que tiene para cada uno de sus hijos. Y hoy, muy importante, vamos a estudiar un tema muy profundo sobre el pueblo de Israel. Muchos pensamos y llegamos a pensar nosotros que el pueblo de Israel es el que se encuentra allá en Jerusalén. Y podemos ver que sí es así. Si lo vemos nosotros con la mente humana, llegamos a pensar que el pueblo de Israel pues es aquel que se congrega en Jerusalén. Y llegamos nosotros a pensar, ¿cuántos tienen conocimiento de quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? La hermana Elena dice nosotros, la iglesia. Literalmente existe un pueblo de Israel, que comenzó en tiempos de cuando Dios llamó a Abraham, que Abraham viene de la descendencia de Sem. Después del diluvio universal, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 8, capítulo 9, capítulo 7 y capítulo 6, vemos cuando había tanta maldad en el corazón del hombre, Dios mandó destruir a esa generación antidiluviana. 40 días estuvo esa embarcación en alta mar. Las cataratas de los cielos se abrieron y vino mucha agua. Y realmente se hundió todas las vidas humanas, de animales, y todos fueron ahogados. Después de 40 días dice la escritura que el arca tocó tierra y bajó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es lo que dice la escritura. Dice que plantó viñas, y después de que plantó viñas, pues hizo un vino, lo fermentó y se puso una buena, de esas como cuando va uno a Garibaldi. Se puso una borrachera
que realmente dice que quedó desnudo. Y cuando estaba desnudo dice que su hijo Can entró y lo miró en su tienda desnudo. Y dice que conoció su desnudez. Y cuando Noé despertó de eso, dice que le dio mucha tristeza en su corazón, porque recordó lo que le hizo su hijo Can. Entonces Can, que realmente abusó de su padre sexualmente, abusó de su padre Noé, esta maldad, porque esto era lo que veían ellos en la generación antediluviana, antes de que el ser humano fuera ahogado en la tierra por la agua, vivían en un mundo lleno de maldad. Y esto que practicaban allí los antediluvianos, este Can ya traía esa simiente y él puso en práctica eso con su padre. Entonces, de la línea de Sem, porque tuvo nomás 3 hijos, es lo que dice la escritura, uno se llamaba Sem, el otro se llamaba Can, el otro se llamaba Jafé. 3 hijos, y Can, padre de Canaán. Entonces vemos la línea de cada uno de ellos, de ahí se volvió a poblar toda la tierra. Y Can, realmente que era plan de los cananeos, de ahí vemos la línea de los amorreos, de los filisteos, de todo, ahí ve usted la línea de esa descendencia. ¿Qué es la línea genealogía? ¿Qué es la línea genética? ¿Qué es la genealogía? Ver que realmente, por ejemplo, yo soy de la familia Martínez. Mi tatarabuelo, que se llamaba Pedro Martínez, mi abuelito Eliodoro Martínez, mi papá Meregildo Martínez, yo soy Pedro Martínez, 4ª generación. Y tengo también un Pedro Martínez, que es 5ª generación. Y si mi hijo tiene también un hijo y también le pone Pedro III, ella es 7ª generación. Y si el hijo de mi hijo tiene otro Pedro, ya es 8ª generación. Y si mi bisnieto, tataranieto tiene otro hijo y le pone también Pedro, sigue la genealogía. Esa es la descendencia, esa es la línea que realmente todo hombre va a delegar. Cuando no tiene hijos, pues se corta la genealogía. Pero es importante que nosotros entendamos eso. Y de ahí venía realmente esta rama. De la rama de Set venía Abraham. Antes de que el pueblo de Israel, diga conmigo Israel, antes de que el pueblo de Israel fuera una nación, Dios tenía que llamar a alguien. Y Dios llamó a Abraham. Y dice en el libro de Génesis capítulo 12 que Dios empezó a hablar con Abraham. Y él lo llama de Ur de los Caldeos, lo que era territorio realmente de Mesopotamia, donde no había toda la población que hay hoy en día en la actualidad. Y el tema de hoy se llama ¿quién es Israel? Porque es importante que muchas veces nosotros llegamos a pensar, vemos que ahorita, si han mirado ahorita hay mucha información a través de la internet. Y nosotros conocemos ya la escritura como cristianos, que en el muro de los lamentos, que fue lo que Jesús nuestro Señor profetizó, ¿cuál están entendiendo? En el muro de los lamentos no queda nada, porque antes estaba un templo, que fue el templo que Salomón construyó. El Señor profetizó y dijo, ven ese templo, ven ese edificio, no quedará piedra sobre piedra. Profetiza, y en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, lo destruyó Tito el Grande, un emperador romano. Entonces, profetizó el Señor Jesucristo y a él no le tocó, porque él partió en el año 33 de la era. Pero lo profetizó y así se cumplió. El pueblo de Israel que queda, y que nosotros debemos de estar conscientes de esto, porque en la escritura de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice, a mi pueblo vine y mi pueblo me rechazó. Ahora tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice, la profecía dice, ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Qué dice la escritura respecto de Israel y respecto de la iglesia? Para que nosotros podamos estar y tengamos el conocimiento de esta verdad. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9 versículo 1 para poder introducir este tema y luego vamos a proseguir para que podamos ver realmente a la luz de la palabra quién es Israel. Porque hoy en día muchos dicen, oh, oramos por Israel. Israel, piensan que son los que están ahorita viviendo literalmente en Israel. Y pensamos, como muchos cristianos llegan a pensar,
que los israelitas son los judíos ortodoxos, que se visten de negro y que están en el muro de los lamentos, y que ya tienen hasta las manos sumidas en esas piedras. Y pensamos que realmente ese es el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice la Escritura respecto de Israel? La Biblia no puede engañar a nadie. La Biblia es un libro inspirado por Dios para instruirte. ¿Sí estamos? Porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Ni siquiera sabemos quiénes somos en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Romanos capítulo 9, del 1 al 5, vamos a leer un tema muy profundo. Y dice la Escritura. ¿Lo tenemos? Verdad digo en Cristo, no miento. Está hablando el apóstol Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Diga conmigo, la adopción, la gloria y el pacto, la prolongación de la ley, el culto y las promesas. Ese era el comienzo de estas tres bendiciones: lo que era el pacto, lo que era el culto, lo que eran las promesas para el pueblo de Israel. ¿Dónde comenzó el pueblo de Israel? Porque todo tiene un comienzo. ¿Dónde comenzó realmente el pueblo de Israel? Para que podamos entender, el apóstol está diciendo: yo sé que ustedes son israelitas, pero ustedes son israelitas lo que es la promesa. Hay una promesa que se tiene que cumplir. Si yo le digo al hermano, yo le prometo, hermano Dilón, que le voy a regalar una gorra, y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un año, por ahí esa promesa, y llega el momento en que digo: oh, hermano, ¿cómo está? Aquí lo miro, aquí está la promesa, mire, le doy la gorra, y se cumple la promesa que di, ¿cierto? Pablo está diciendo, el Israel es una promesa. A este Israel había una promesa que se tenía que cumplir. ¿Y quién es el cumplimiento de esa promesa? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Para que podamos entender, vamos a Génesis, hermana Leti. Génesis capítulo 12, del 1 al 3, para que podamos entender un poquito y vamos a ir avanzando. Mientras lo busca la hermana Leticia, dice en el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pues ¿quién es la promesa? Cristo. ¿Quién iba a venir en qué? En carne. No quiero que se me vaya a distraer. No quiero que se me vaya a distraer, porque realmente a veces nos perdemos, y el hermano José se mira para verle las caras a todos los hermanos acá, para que no se me distraigan. Váyase un poquito para acá, hermano. Ok, ¿sí estamos entendiendo? ¿Quién es la promesa? ¿En dónde se cumple todo? En Cristo. ¿Quién iba a venir? En carne. Jesucristo es Dios, pero hay una promesa que se da a Abraham. ¿Y dónde dice esto? En Génesis capítulo 12. No existían los hebreos, no había un pueblo de Israel. Estamos hablando de una genealogía. Después del diluvio comenzaron a multiplicarse las personas, y Abraham viene de una genealogía. Y ahí usted lo mira, que hay hasta un Pelé. ¿Alguien conoció a Pelé? ¿Un brasileño? Pues ahí está el nombre de Pelé. De ahí sacaron el nombre de Pelé. Y ahí viene, Pelé viene de la genealogía de Sem, que es realmente la promesa donde venía el Mesías. Solamente de 3 hombres se vuelve a poblar la tierra, que es Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos que eran de Noé, después del diluvio, la tierra, o sea, fue otra vez poblada por estos 3 hijos de Noé. Y ellos tienen su línea genealógica, como ya le expliqué la mía.
Y de la descendencia de Can hay una genética que no es muy buena. De Can, que fue el que violó a Noé. Lo miró borracho y abusó de él. Este espíritu que estaba dentro de Can es el espíritu de homosexualismo familiar. Ese espíritu que se han dado cuenta o quizás te ha tocado, donde el tío viola al sobrino, donde el papá viola a la sobrina, y todo este espíritu, o sea, de homosexualismo es el que opera en las familias, es el espíritu, o sea, homosexualismo familiar, donde este Can abusa de su papá y se estaba metiendo con su mamá. Por eso dice que Can, padre de Canaán. Más adelante, no en esta prédica, pero un día lo voy a predicar realmente cuando Dios le dice al rey Saúl: ve y mata a todos los cananeos. La misma orden se la da a Josué, porque ellos no eran una genética buena, no era una genética buena. Acaba de morir el general John McCain, y ahora que estaba muriendo, aquí en una parte de su ojo izquierdo, se le miró algo como debajo había otra piel. Esto le pasó también al Papa Francisco cuando estaba en Colombia. Se volvió el ojo y se le empezó a ver otra piel debajo de él. Y esto es muy importante porque cuando Caín mata a su hermano Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 19, le dice el Señor: y te voy a poner una marca, y esa marca te va a identificar. Caín era genéticamente hijo del maligno. Y esto lo vemos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 19. Y no como Caín, que mató a su hermano, porque era del maligno. Esto es muy importante que lo entendamos. Estamos hablando de genealogía. Si usted quiere ver la rama genealógica del Señor Jesucristo, porque es lo que vamos a hablar. Cristo nacido de mujer, es lo que está hablando ahorita el apóstol Pablo a los israelitas, y les está diciendo: miren, ustedes, el Israel al que Pablo le estaba predicando, le dice: ustedes son israelitas, yo también soy israelita, pero había una promesa para el pueblo de Israel, pero ya se cumple. ¿En quién? En Cristo, porque todos conocemos la historia de Saulo antes de que fuera Pablo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia cristiana y los perseguía de casa por casa y los llevaba a la cárcel, y él consintió que la muerte de Esteban fuera asesinado a pedradas. Este Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor, le vino el entendimiento, le vino la revelación, fue iluminado, y ahora viene a los israelitas y les empieza a predicar. El tema de hoy se llama ¿quién es Israel? Para que usted entienda, para que el Señor a través de su palabra le abra los sentidos espirituales. Y en Génesis capítulo 12, cuando Dios empieza a evangelizar a Abraham, miren lo que dice. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos. Y si usted va un poquito más en Génesis capítulo 15, versículo 6, miren lo que dice, para que usted vea, cuando Dios empieza a evangelizar a Abraham, fíjese la promesa que le está dando, fíjese la promesa que le está dando para que usted entienda. Génesis 15, 6, no se le olvide, para que usted entienda lo que es un Israel, que era literal, que era un pueblo, pero que ahora se iba a convertir realmente en una bendición en todas las naciones que crean en Abraham. El hebreo, el judío, el israelita debe de conocer las promesas y no las ignora, porque ellos conocen la Torá. Conocen la Torá. Lamentablemente ha habido muchísimas mentiras que han sido injertadas, pero el verdadero cristiano, el verdadero israelita que tiene a Jesucristo a través del Espíritu Santo, ese tiene el entendimiento. Ese no va a andar con cosas. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur y de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Sígale. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar?
Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos. Ahí nomás, para que lo vayamos avanzando. Y vamos a ver ahí más adelante, usted lo lee ahí, y desde el capítulo 15 del 1 en adelante dice que le dice Abraham, pero ¿cómo yo, si no tengo no tengo un hijo? Y él le dice, no, espérate, porque Abraham empieza a reclamar, dice, pues uno que no es mi hijo, un prole, va a heredar toda mi herencia. Y yo le dijo, no, mira, tú vas a hacer esto. Y él le dice, la bendición tú vas a tener hijos como las estrellas. Hijos como las estrellas. Ahora todos nosotros, tanto el pueblo hebreo como el pueblo gentil, en Cristo somos un solo Israel. De dos naciones hace una sola nación. Ahora todos los que creen en el Señor Jesucristo, ese es el pueblo de Israel, ese es el Israel espiritual. Porque muchas veces decimos que el pueblo de Israel está allá y que hay muchos pastores que dicen que Israel es aquel y que tenemos que orar por Israel. Es una promesa que ya se cumplió. Esta promesa ya se cumplió, amados hermanos. Pero como no somos renovados, seguimos hablando cosas que no son. Y la palabra de Dios no nos puede decir, ocultar nada. Romanos capítulo 2, versículo 29, hermana Elena. Gálatas capítulo 4, versículo 4, hermana Lucía. Romanos 8, 14, hermana Lupe. Gálatas 3, 29, hermana Vero. Y Gálatas 3, 28, hermano Zavala. Y Juan 8, 32, hermano Nicolás, para que podamos entender un poquito lo que es. Si no, todo el tiempo vamos a estar ignorando las promesas que son. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 29? Dice la palabra de Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual Dios viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está, gloria a Dios. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo de Israel, miren, ustedes están mal. Les está diciendo, como estábamos leyendo ahorita en Romanos capítulo 9, les dice, yo quisiera hacer maldición, yo quisiera hacer anatema, para que ustedes comprendieran realmente que están mal. Porque Jesucristo es Dios. Y esto es difícil que un judío en la actualidad, es Israel que se encuentra ahorita en Israel, no es el judío del que está hablando la palabra, no es el israelita, ese es un Israel apóstata, como lo vamos a ver a la luz de la palabra. No todo el que diga que es descendiente de Abraham o que es israelita es hebreo o es judío. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Porque muchas veces somos engañados y no nos damos cuenta, no nos percatamos, porque la palabra de Dios no la estudiamos como debe de ser. Y esto es triste, amados hermanos, porque todavía nosotros estamos ignorantes de muchas cosas que realmente la palabra de Dios nos dice. ¿Dónde está la circuncisión? Le está hablando a un pueblo hebreo, le está hablando a unos israelitas el apóstol Pablo y les está diciendo, no, miren, ya la promesa ya se cumplió en Jesús. Ya ustedes necesitan recibir a Jesús en su corazón para que ustedes puedan ser salvos. Y ellos no entendían eso, porque ellos decían, nosotros somos la promesa de la circuncisión, de la carne, porque había una promesa, el primer pacto, que era la ley, que todo aquel que llevara a cabo la ley, pues realmente iba a ser salvo. Pero como no hubo nadie que llevara a cabo la ley, pues Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice Gálatas 4, versículo 4, hermana Lucía. Alabado sea el Señor. Dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero, el niño en 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, naciendo de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está, clarito que está diciendo, llegando al cumplimiento de la promesa. En Abraham iban a ser benditos todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles. Llegando al cumplimiento de la promesa. ¿Quién era la promesa? Cristo Jesús. Cristo nacido de mujer. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, hermana Leticia. Génesis 3, capítulo 15, vemos que la primer profecía que se da sobre el Mesías, Génesis 3, 15 está al comienzo. La primer profecía que se da, la encontramos en Génesis 3, 15. Y cumplida la promesa dada por el Señor, se cumple en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo cumple la ley, y no nomás la ley, sino que abre una esperanza más para que todos los que lo reciban, tanto judíos como gentiles, ahora puedan ser salvos. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloree. ¿Qué dice Génesis 3:15? Ponga atención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Estas te herirán en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Búsqueme, hermana Elena, Marcos capítulo 3, del 1 en adelante, para que vean la genealogía del Señor. Mientras explico esto rapidito. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dios, cuando Eva es engañada por la serpiente, le dice el Señor, mira, a las dos, pone a Eva, venga para acá, hermano, y venga, hermana Lucía, para que vean, vengan los dos. Ustedes me van a buscar, búsquenme Marcos capítulo 3, del 1 en adelante. Póngase aquí la serpiente y póngase aquí Eva. Y le está diciendo Dios, aquí va a poner el hermano para que puedan entender un poquito. Le está diciendo Dios a la serpiente y a la mujer, y pondré enemistad entre ustedes. Agárrenla de la mano. Dice, y pondré enemistad. Ahora sí va. Y pondré enemistad entre las serpientes. Si había amistad, antes había amistad, y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La palabra simiente, 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 semen, genealogía. Le estoy hablando de genética. La simiente, la genealogía del diablo. Porque la serpiente antigua es el diablo. La genética de este, que ya la habían injertado, ¿dónde? En Eva. Ya la habían puesto aquí y le dice, la simiente, Dios diciendo, tú ya embarazaste a esta, ahora voy a poner enemistad. Y la simiente de la mujer, ¿se cumple dónde? ¿Y Cristo nacido de quién? ¿Cristo nacido de quién? Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4. ¿Y la simiente te va a herir dónde? En la cabeza. Y la serpiente te va a herir en el calcañar. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, tenía que ser toda la sangre del Señor Jesucristo extraída de su cuerpo y toda la agua. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, que estaba en el monte de la calavera, que quiere decir, o sea, en el monte de Gólgota, Goliat. Cuando el rey David vence a Goliat con una piedra que representa tipológicamente a Cristo y lo entierra en la cabeza, y cuando le saca la espada y le mocha al paladín, que le agarra la cabeza de Gólgota, de Goliat, y la agarra y la pasea por todo Jerusalén, la presume, y esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, la simiente, Cristo le corta la cabeza al diablo. ¿En dónde? En Gólgota. David paseó la cabeza de Goliat y fue y la enterró en el Gólgota, que quiere decir calavera. Allí fue donde la enterró. Por eso Jesucristo fue crucificado en el Gólgota.
Y cuando toda la sangre fue extraída, cuando le metieron, pues sí, la daga, o sea, cuando le metieron la daga aquí, extienda las manos, hermano. Cuando le metieron es decir, la daga, la lanza en las costillas, salió toda el agua con sangre. Lo último que tenía, ella había expirado. Y toda esa agua y toda esa sangre mezclada tuvo que bajar hasta donde se encuentra. Allí en el Gólgota hay una cueva que fue ya encontrada, descubierta por un teólogo científico, y encontró el arca del pacto. Y debajo del arca del pacto estaban los restos de Adán y de Eva. Tenían que ser bautizados para poder ser ellos libres. Y la sangre de Cristo corrió. Y cuando llegó al arca del pacto, que tenía que ser realmente la sangre esparcida en el arca del pacto, ahí es donde realmente llegó la sangre y el agua, y es donde realmente el velo se rasgó y el templo se abrió, tembló, y entonces se cumplió la profecía. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Allí donde el diablo perdió toda potestad. Allí Cristo bajó y le dijo: oh muerte, dime dónde está tu aguijón. Y esto lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Y usted lo puede ver ahí claramente, que dice: para que esto corruptible sea vestido de incorrupción, para que esto mortal, o sea, se vista de inmortalidad. Somos eternos, siempre lo hemos sido, pero Dios nos da la oportunidad de que ahora nosotros, por propia voluntad, por voluntad propia, entremos por la puerta. Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Por ese portal, Jesucristo. Entonces, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Ya miramos? Gracias. Ahora, vamos a ver, explicar esto. Gracias, hermanos. Salieron ahí en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Cumplida la promesa, en Cristo está cumplido todo, tanto para hebreos, para gentiles. Ahora, ¿quién es el Israel verdadero? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque muchas veces dicen: Israel todavía, y oremos por Israel. Ese Israel que está ahí no es el Israel verdadero, es un Israel apóstata, como lo dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pero no vamos a entrar ahí, vamos a seguir leyendo para que veamos. En el capítulo 9 de Romanos, capítulo 6, mira lo que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, hermana Elena, síganme, ¿no estamos ahí? Usted me dijo que Marcos 2. Ok, ¿qué dice Marcos capítulo 3? La genealogía. Ahí en Marcos capítulo 3 usted mira que es toda la genética donde viene Cristo. Ahí da todos los nombres donde viene Sem, padre de Matusalén, y Matusalén. Ahí da toda la genealogía. Ya ven qué dice, hermana, la genealogía de Jesús. 3.1 en adelante. 3.1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una ¿Marcos? mano. Es Marcos, sí. A ver, síganle. Una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. No es esa. Creo que es en Marcos, es Mateo, Lucas capítulo 3, donde habla de la genealogía del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, a ver si es ahí. 3 del 1 para Sí. dice: en el año de No, es el 23. Dice Juan, es Lucas capítulo 3, versículo 23. Sí, dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, hijo de José, de Eli, de Melqui, hijo de Ana, hijo de José, hijo de Naúm, hijo de Esli, Hijo de ahí usted va a ver en su casa, lo lee, lo busca, no quiero meternos ahí, y va a ver que hasta ahí sale Pelé.
En el capítulo 34, ahí habla, dice, hijo de Jacob, hijo de Isaí, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Sará, hijo de Ragá, hijo de Pelé, hijo de Belé. Ahí ve usted la genealogía. ¿Qué es la genealogía? Como estaba explicando ahorita, genéticamente esa es la línea donde el Señor Jesucristo iba a nacer. O sea, sobre María, sobre la genética de María, y se cumplió la profecía. Y la simiente de la mujer va a destruir a Satanás. ¿Quién es esto? Cristo. Y venido el cumplimiento, Gálatas capítulo 4 lo dice tan claro, que realmente se cumple en Cristo. Ahora dice ahí mismo en Gálatas, todos los que quieran vivir bajo la ley, están bajo maldición. Ya hay una maldición. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, a los hebreos, en el capítulo 3, quisiera yo mismo ser anatema. O sea, hacer maldición por ellos. ¿Dónde vemos esto? En Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad. Todo aquel que viene a mí no va a estar en tinieblas, porque el pueblo de Israel que está allí, y muchos que realmente ya se han convertido al Señor, pero todos los que están sin Cristo, como dice la Escritura, no son salvos. No son salvos. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 29? Romanos 2:29. Ahí va, otra vez, para que veamos. Ya lo había leído la hermana. Te lo voy a leer desde el 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino la incircuncisión, la que se hace externamente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Ponga atención en esto. Ya no es judío aquel que se hace la circuncisión. Déjale explico. ¿Saben lo que es la circuncisión? Todos, el hombre le tenía, todo varón judío le tenía que cortar el prepucio. O sea, el pellejo de... ¿Lo puedo decir? Si lo digo o no lo digo. Vamos a ofender a los que están en el Facebook. O sea, la circuncisión le hacían una operación en el pene y le cortaban el pellejo que le salía sobrando. Y esa era una ley que se le dio Dios a Abraham, pero que ahora estaba a cumplir en Jesús. Y está diciendo el capítulo 9 del versículo 2, dice, para que tú puedas ser judío, el judío original, dice, ya no cuenta. Venido Cristo, para los judíos, si no tienen a Jesús, ustedes ya no son judíos. Viniendo Cristo, ustedes ya no son judíos, están bajo maldición, porque el cumplimiento es Cristo. La palabra, la Torá, habla de Jesucristo desde el Génesis. Está diciendo, y Cristo, nacido de mujer, Él es la salvación para todos. Ahora, si tú no tienes, le está diciendo Pablo a los hebreos, a los judíos, al pueblo de Israel, si ustedes no tienen a Jesucristo en su corazón, de nada vale, porque ahora los judíos verdaderos son todos aquellos que tienen la circuncisión en el corazón, que realmente Cristo ha venido a morar en tu vida. Ahora, yo soy judío, usted es judía, denle un aplauso al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Lamentablemente mucha gente está diciendo y orando por Israel. ¿Por cuál Israel? Ese Israel que está ahí no es el verdadero, como está diciendo Pablo. Yo también soy israelita. Yo también soy israelita, le está diciendo. Ahí en Romanos capítulo 9 ya les expliqué esto. Volvamos a Romanos 9 porque esto es muy importante. Esto es doctrina, amados hermanos, porque muchas veces no sabemos quiénes somos en Cristo. Y en el verso 6 del capítulo 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí te va. No todos los que descienden de Israel. ¿Cuál Israel? El Israel que fue entregado allí, hablando en literal. No del Israel, no todos son israelitas, sino que mucha gente, amados hermanos, van para atrás y dicen que ya son israelitas, y dicen que son judíos.
El pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, esos que llegaron para atrás y que dicen que son israelitas y que están reclamando, están diciendo, queremos un templo. Queremos que se nos construya un templo. Y ya tienen el arca del pacto, ya tienen el calendario, ya tienen el velo, ya tienen todo reunido. Ese es un Israel apóstata. El verdadero Israel, ¿cuál es? Todos los que tienen una circuncisión en el corazón. Ponga atención en esto, esto está muy bien precioso. Ruego a Dios que realmente el Espíritu Santo traiga el entendimiento. No todos los que descienden son de Israel, los israelitas. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto está fuerte para los hebreos. Esto está fuerte para los hebreos, por eso no creen en el Nuevo Testamento. Por eso no creen en el Nuevo Testamento, porque ellos dicen, ¿cómo? Nosotros somos Israel verdadero. Y le está diciendo Pablo, no, ustedes, venida la promesa, ustedes ya no cuentan. Fuguere. Ahora todos los que creen en Jesucristo vienen a ser israelitas. Porque si ustedes quieren vivir allá, están bajo maldición. Ahora todos los que realmente reciben a Jesucristo son israelitas. De ahí fuera, ustedes están bajo maldición, lo dice Gálatas. Esto no lo estoy diciendo yo. Así de que hay muchas mentiras que el diablo ha puesto y que realmente no se percata la gente. Hay iglesias completas que se la pasan orando por Israel, por ese Israel de negros, por ese Israel que están allí y que están orando. ¿Saben cuál es la oración que ellos están haciendo y por qué se visten de negro? Ellos están de luto y están allí. Ellos están pidiendo supuestamente a Dios que se construya el templo. Una vez que se construye el templo, van a sacrificar la vaca roja y va a entrar el hombre de pecado, el hombre eunuco, que se va a sentar en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia. Nosotros ahora somos el templo de Dios, somos el Israel espiritual, que es el único que cuenta. El otro Israel no es ya válido. Eso es lo que está diciendo la palabra. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dio uno de Isaac, nuestro padre, pues había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciente, ni por las obras, ni por el que llama. Todo esto es un don inmerecido. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Nadie puede ser salvo, para que pueda entender usted esto. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, ¿qué dice? Romanos 8, 14, para lo que entendamos. Mientras que el hermano José me va a buscar ahorita Romanos capítulo 10, del 1 en adelante. Aquí van a leer la Biblia. Y haga puntos, haga apuntes, porque no hay de todo esto todos los días. ¿Qué dice Romanos 8, 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. No tiene sentido, amados hermanos. Mira lo que dice en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Israelitas y no israelitas, si no tienen al Espíritu de Dios, están guiados por la carne. Y todo lo que ellos quieran hacer lo hacen en la carne. Y eso es maldición, porque Cristo ya cumplió todo. ¿Qué no es algo tan glorioso, hermanos? Que ya no tienes que hacer nada tú, ya Cristo pagó por ti. Cristo te redimió. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención quiere decir volver a comprar algo que te fue quitado. La palabra redención quiere decir recomprar. Eso es lo que quiere decir redención. Cristo nos recompró. Porque ¿quién nos vendió? Dice que Eva fue engañada. Ya lo encontramos en Génesis 3.
el diablo engañó a Eva. Les puse un ejemplo. Dios dijo, no morirás. Y esta mujer torpe, pues abrió su corazón, no van a pensar mal, porque le engendró pues un hijo. Ya ustedes saben que el Espíritu Santo le da entendimiento. Y perdieron la potestad legislativamente, legalmente le dieron la autoridad al diablo. Por eso el Señor Jesucristo lo llamó príncipe, porque era un rey, descendió a príncipe, pero no perdió poder. Por eso Pablo le está diciendo, todos los que quieran vivir bajo la carne están bajo maldición. Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿quién es el Israel verdadero? Todos los que tienen al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dame un aplauso al querido. Israelitas o no israelitas, como dice la palabra en el libro de... Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 29. Gálatas 3, 29. Bueno, lémelo, hermano Zavala. Vayamos todos allí. Esto es muy profundo, no lo podemos perder. Aleluya. Santo el Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 29. A ver, hermano Zavala. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que somos? Gracias, hermano. Te voy a leer desde el 28. Mira lo que dice el 28. Ya no hay judío. Lea y marque ese versículo. Márquelo, ráyelo, cómalo, digiéralo. Ese versículo, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel: hijo de hombre, saca el rollo y coma la palabra de Dios, mastíquela. Ese versículo es una promesa que ya se cumplió. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Mire, ahí le va para que entienda. Este versículo dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dale un aplauso al que vive. Somos parte de la promesa que se le dio a Abraham. Hebreos, gentiles, judíos, griegos, bárbaros, mujeres, hombres, niños, todo somos parte de la promesa, porque ¿quién pagó por nosotros? El cumplimiento venido fue que Cristo nació de Gálatas capítulo 4. Entonces, ¿quién es el verdadero Israel? Nosotros somos el verdadero Israel. Nos han hecho creer, ¿saben qué? Han engañado a la iglesia. Como ayer estaba predicando en Salinas, realmente sobre las estrellas. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo, la estrella, lucero de la mañana, fue expulsado. Nos han hecho creer que en el cielo hay estrellas. Y está uno allí y dice: ¡ay, mira qué estrella! Y nos han dicho que son una estrella de 5 puntos. Nosotros nos hemos comido ese cuento. No es así, hermano. La palabra estrella quiere decir hijo de Dios. La palabra estrella quiere decir ángel. Entonces, todos aquellos luminares que mira son ángeles. Que dicen en Apocalipsis que esos ángeles van a caer a la tierra. Porque no tiene sentido. Dice la ciencia que la estrella es más grande 1.000.000 de veces que la tierra. Entonces, si las estrellas van a caer en la tierra, pues la van a... imagínate, sería como una aguja en un pajar. O sea, no tendría sentido, pues. Las estrellas que van a caer son ángeles que van a traer juicio sobre la tierra. Entonces, el Vaticano tiene un telescopio en Arizona, donde ellos, y ese telescopio se llama Lucifer, y están viendo ese mundo espiritual, ese mundo que vemos allá, y están investigando. El Vaticano ha ocultado muchas cosas y por generaciones ha engañado al ser humano. Pero hay una promesa. En Mateo capítulo 10, versículo 26 dice: no hay nada oculto que no se ha manifestado, no hay nada en secreto que no se ha expuesto a la luz. Dios no sería justo, hermanos, si el Señor no nos dice la verdad. Gloria a Dios, aquí no se trata de un velo.
Aquí no se trata de bailar y de danzar y de que te pongas naguas hasta los tobillos y que te pongas un velo en la cabeza y te hagas religiosa, sino que realmente tengas el entendimiento, que la luz, la palabra, te ilumine. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 1, hermano José? Ponga atención. Hermano, ciertamente Él ha llenado de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para salvación. Miren lo que dice. Póngalo en otra versión, es una versión Reina Valera. A ver, vamos. Gracias, hermano José. Para que entienda, para que no se me confunda. ¿Era Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 1. Miren lo que está diciendo. Ciertamente Pablo está diciendo, mi oración a Dios es ¿por quién? Por Israel. Para que sean ¿qué? Dice 10:1. 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Hace una oración a Dios y le está diciendo por Israel. Porque hermanos míos, en la carne, les dice, no son salvos. No son salvos. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Recibir a Jesucristo. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice versículo 9 y versículo 10? Que si creyeres que Jesucristo es el Señor. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Esto es algo bien precioso, hermanos. Cuando usted entienda esto, usted no va a estar batallando. Usted va a comprender muchísimas cosas. Juan capítulo 8, versículo 32, ahí terminamos. Para hacer oración. Y esto llévatelo en tu corazón, amados hermanos. Juan 8, 32, mira lo que dice. Juan 8, 38. Juan 8, 37, perdón. Juan 8, 37, mira lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a estos fariseos que no eran judíos, porque no todos los que son de Israel son israelitas, dijo el apóstol Pablo. No todos los que vienen de Israel son israelitas, sino todos, porque el pueblo de Israel, cuando salió del Éxodo, venía muchísima gente que se les añadió que no eran israelitas. Dios siempre les dijo, no se mezclen con gente que no es Israel. Ellos nunca entendieron. Se metieron con las filisteas, con las asirias. Bueno, hubo una mezcla tremenda. Nunca entendieron. Entonces dicen, no todos son israelitas. Dios, por eso dijo, Cristo es el cumplimiento, porque ustedes desobedecieron. Ya no hay una teología limpia, original, pura. Están contaminados, pero en Cristo ahora todos somos injertados y el verdadero Israel somos todas las naciones. Cuando recibimos a Jesucristo nuestro Señor como nuestro Redentor. Hebreos y no hebreos, gentiles, no gentiles, griegos, bárbaros, todos, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. No se le olvide esto. Y aquí vamos a ir terminando. En Juan 8:37, hermana Lupita, ven lo que dice, para que ahí terminemos. Juan 8:37. La semilla, ahí dice el título, la semilla de Abraham y la semilla del diablo. No sé si lo tienen, voy a poner un ejemplo. Ok, nomás para que vean. Toda su Biblia tiene aquí lo que es un contexto. Si ustedes lo miran, ya les expliqué ahorita. Aquí dice la semilla de Abraham y la semilla del diablo. ¿Les expliqué? A ver, hermano José, venga para acá, brother. Hermano José, lo vamos a hacer predicador. Venga para acá. ¿Qué dice aquí? La semilla de Abraham y la semilla del diablo. Ok. ¿Ya les expliqué lo que quiere decir semilla? Semen. Ah, la hermana está aprendiendo rápido. Entonces la semilla quiere decir simiente. Semen, descendencia, pues. La descendencia, el diablo es padre.
La Biblia dice que es padre de mentira. Es padre, así como Dios es padre y engendró a todos los que creyeron en Jesucristo, somos engendrados. La palabra, la semilla, viene a ser un injerto en nosotros. Venimos a ser nosotros nacidos de nuevo. La palabra semilla, Cristo es la palabra, Cristo es la semilla que viene a caer dentro de ti. Somos engendrados, nacemos de nuevo en el corazón. Por eso digo, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay nada. Ahora, es importante que usted entienda, Jesús le dice a estos fariseos, a estos que se creían israelitas, pero que no lo son. Pero ellos decían, somos de Abraham. Pero el Señor le dice, no. Ustedes no son de Abraham. O sea, ustedes no son hebreos, ustedes no son israelitas. Mira lo que dice. A ver, hermana. ¿Cuál era, pastor? Versículo 8:37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuraréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vámonos. Entonces, Jesús le está diciendo esto, sé que son de Abraham, sé que vienen de allá, pero leímos ahorita en Gálatas, no todos son judíos, no todos son israelitas, no todos son israelitas. Y lo leímos también en Romanos capítulo 9, versículo 6. No todos los que vienen de Israel son israelitas. Entonces, estos son hijos del diablo. Son hijos del diablo, porque comienza diciendo el 39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre Abraham, oh sí, le dijo Jesús, oh sí, porque ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Mira lo que les contesta el Señor Jesucristo. Jesús les dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque pues Abraham le fue contado por fe y le fue contada la justicia. Entonces ellos no eran justos, ellos eran injustos, porque ellos ponían cargas pesadas en el pueblo de Israel y no ponían un dedo sobre ellos, sino que realmente los condenaban. Entonces el 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, dice, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he ido de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces, si ellos realmente tenían al Espíritu o eran ellos hijos de Abraham, ¿por qué querían matar a Jesucristo? Si la Biblia hablaba de Jesucristo. Entonces Él los está confrontando y en el versículo 42 dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces estos que se decían que eran israelitas, de los cuales no son, la descendencia de los escribas y de los fariseos y de los ceneos, en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice que la mano negra de los ceneos la han corrompido. Y el pueblo de Israel dice que no conoce realmente la verdad. Lamentablemente, hoy mucha iglesia no sabe discernir las cosas. ¿Cuántos han entendido el mensaje? ¿Cuántos han entendido? Entonces, ¿quién es el Israel verdadero? La iglesia. Y la iglesia está compuesta también de judíos, de israelitas. El Señor tiene un remanente. Gloria a Dios por esta palabra, amados hermanos. Que realmente esta palabra atesórala en tu corazón, para que no seas confundido. El Señor nunca va a confundir a nadie. Mañana sábado tenemos todos están invitados para el cumpleaños de mi niña. Va a ser allá, vamos a poner un taquero, va a haber tortas, tacos al pastor, chorizo, lengua, de todo. Son todos invitados, todos ahí en la 314 Rianda, para que estemos ahí. Y realmente, en el amor del Señor les digo, llévese la vara de pescar, evangelice personas, invite a una familia y la evangelizamos, le ganamos para Cristo, porque el que recibe a Cristo es algo, viene a ser injertado en el pueblo de Israel, en la iglesia. El Señor va a venir por su iglesia, no por un pueblo. El Señor va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Todos los que reciben a Jesús en su corazón son israelitas ahora. Es un pueblo realmente espiritual. Amén.
Vamos a ponernos de pie para hacer una oración por la hermana Patricia. No, la hermana no conoce al Señor, sí lo conoce. Conoce al Señor o es todavía inconversa, para orar para que se convierta. La hermana que tuvo la Trinidad Vargas, Chávez, ¿es conversa o inconversa? ¿Convertida a Cristo o todavía no se convierte? O sea, para que entienda, ¿mundana o cristiana? ¿Es mundana? ¿Es cristiana? No, déjame decir una. Porque todos, en el año 300, después de nuestra era, Constantinopla, o sea, Constantino, proclamó un edicto y dijo: ahora todos somos cristianos. Y está de moda. ¿Cree que porque vas a una iglesia, ya sea romana o Testigos de Jehová, todos dicen somos cristianos? Tú le dices, los miras con la botella y los miras con el cigarrito. No. Eso es una mentira, una fábula que realmente Satanás ha infiltrado. Más adelante vamos a hablar de esto. No, el que tiene el Espíritu Santo, ese verdaderamente es injertado en el olivo. ¿Quién es el olivo? Aquel que cortaron, pero que dejó sus raíces en nosotros. Nosotros somos injertados por medio de la palabra y venimos a ser un Israel. Somos un olivo, mis hermanos, tanto judíos como gentiles. Ahora todos somos salvos, sin excepción de persona, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos. Todos por gracia sois salvos. Tú que me estás oyendo ahí en el Facebook, si no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú que me estás viendo allá en Filipinas, en México, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, si hay algún hebreo, si hay algún judío que realmente no se ha convertido al Señor, Cristo es la respuesta a tus palabras. Cristo es la respuesta a tu solución. Haz conmigo esta oración e invítalo a que Él nazca en tu corazón, que la semilla caiga en tu corazón y seas injertado en el olivo. Repite conmigo estas palabras que me estás viendo, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, si lo estás viendo, repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, que llevaste todos mis pecados, los clavaste allí y me has dado vida nueva. Señor, hoy te invito a mi corazón. Renuncio a mis derechos y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Si has hecho esta oración conmigo, déjame decirte que un día vamos a estar en el cielo alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y oramos por Patricia, por Trinidad García, Señor, que seas tú, Señor, enviando un ángel, Señor, para que le hable de la salvación. Oramos por Trinidad García, Señor, para que tu misericordia, Señor, la alcance, Señor, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad es cancelada por el poder de tu palabra, Señor. Declaramos sanidad sobre ese cuerpo, Señor. Y si no es salva, Señor, usa a alguien, Señor. Envía un ángel, Padre, para que le hable sobre el plan de salvación, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana Elena va a salir, Señor, de viaje para Tijuana. Pedimos, Señor, que tu ángel vaya delante de ese vehículo, Señor. Y oramos por toda la familia para que tú apresures tu palabra, los redarguyas y vengan al pleno conocimiento. Oro por cada hermano, por sus hijos, por sus hijas, por sus descendientes, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres pronto para la misericordia y tarde para la ira, Señor. Padre, no te aires, Señor, sobre nuestra descendencia, primos, sobrinos, nietos, de todos, Señor, que no te conocen, Señor. Ten paciencia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Soledad, hermana. Ramón Pérez, ¿qué tiene Ramón Pérez? No puede caminar. Vamos a orar a Ramón Pérez. Te ponemos a Ramón Pérez en tus manos, Señor. Yo no sé, no lo conozco, Señor, pero tú eres omnisciente, Señor. Señor, si él no puede caminar,
Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú le dijiste a aquel hombre que yacía por 38 años, Señor, enfermo, sin poder caminar. Era un paralítico, Señor. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Y sobre Ramón Pérez envío esta palabra. Que ahí donde se encuentra sienta ese calor, Señor. Que tú ya te glorificaste, Señor. Como lo hiciste con aquel paralítico. ¿Quieres ser sano? Y él dijo, no tengo quien me meta. ¿Quieres ser sano? Señor, glorifícate sobre Ramón Pérez en el nombre de tu Hijo amado. Damos gracias, Señor. Oramos porque creemos en el nombre de Jesús. Oro por todos estos jóvenes, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios me los bendiga a todos. Y nos miramos el domingo, el sábado los espero ahí en Salinas. No van a dejar de venir. La niña tiene